Bienvenidos de nuevo, estamos aquí en el nuevo curso de PNL con un capítulo más que va a ser la primera parte del lenguaje. El lenguaje, los que me conocéis, los que habéis venido a mis cursos presenciales, sabéis que para mí es importantísimo, tan importante como que yo no utilizo representaciones para hablar del lenguaje. Todos los que estáis conmigo en WhatsApp sabéis que yo os escribo todo lo que hay que escribir y las palabras completas. Porque ¿qué es el lenguaje? El lenguaje es una representación, ya sea por mediación de la palabra o por mediación de los gestos, pero es una representación que sirve para expresar lo que siento, lo que pienso, lo que estoy haciendo o en dónde estoy. Normalmente el lenguaje, hay más tipos, pero normalmente el lenguaje se divide en lenguaje oral y lenguaje verbal, perdón, y lenguaje no verbal. El lenguaje verbal incluye el lenguaje oral y escrito, y el lenguaje no verbal incluye todos los gestos y todas las cosas que hacemos con el lenguaje. ¿Para qué sirve? Pues sirve para expresarnos, básicamente. Yo no le veo más funciones que la de expresarnos. ¿Cómo se utiliza? Pues se utiliza con la palabra o con movimientos corporales. Ya sabéis, los que me conocéis, vuelvo a decir la misma frase de antes, que a mí me gusta que el lenguaje sea muy puro, porque el inconsciente está acostumbrado a escuchar un lenguaje puro. Fijaros, una cosa muy importante cuando hablamos o incluso gesticulamos, cuando utilizamos el lenguaje, le estamos dando instrucciones claras al inconsciente de lo que tiene que hacer. Es una cosa tremenda. Yo digo, tengo que ir a la iglesia y mi inconsciente está percibiendo que tiene que ir a la iglesia y entonces ya lo acomodará en un momento determinado porque también el inconsciente maneja el calendario, mi calendario propio, y lo guardará donde tenga que guardarlo. Hay lo que diríamos deformación del lenguaje, por ejemplo, esas personas que utilizan continuamente pronombres en lugar de sustantivos. Es el típico caso de ¿dónde has dejado eso? ¿Qué has pensado de aquello que te dije? Y me has dicho 20 veces las cosas, yo no sé a qué te refieres. Oye, aquello guárdalo allí. Es decir, esto es un destrozo del lenguaje y además a nosotros, a la persona que está hablando con esa otra persona, le descoloca. Luego además hay un problema con el lenguaje y es la asociación de ideas. Es decir, yo os voy a contar un ejemplo que yo lo hacía y que puede ocurriros ahora mismo. Yo lo hacía al principio de mis cursos de PNL. Yo decía, hay que saber cuándo tenemos que callar. Y ponía un ejemplo. Decía, esa pareja que va al banco a pedir un crédito porque necesita dinero y tienen que hablar con el director, no tienen ningún problema porque ellos no tienen problemas de ningún tipo y sus salarios son salarios correctos. Y van a ver al director y le dicen, hola, ¿qué tal? Mira que queríamos pedir un crédito. Y el director dice, pues muy bien, aportarme toda esta documentación que necesito y os digo algo en unos días. Vale, vale. Le aportan la documentación y al cabo de unos días van a ver al director. Hola, ¿qué tal? Hola, hola, sentaros, por favor, sentaros. ¿Qué venís? Por aquello del crédito, ¿verdad? Y en esto le llaman por teléfono al director del banco o de la caja, da lo mismo lo que sea. Y dice, perdonad que es que me llama mi director de zona.
coge el teléfono y ven que se pone blanco. Sí, 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 sí. Pues no sabía nada. Así que han quebrado, que han cerrado la empresa. Y todo lo que tengo yo, ¿qué va a pasar con ello? Pues no lo sé, no lo sé. O sea, en una palabra, al director le están comunicando que un cliente suyo ha cerrado y que le va a hacer una enganchada importante. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer en ese momento? Decirle, oye, déjalo para otro momento, que vemos que estás muy ocupado con esta llamada que has tenido, ya volveremos y ya hablaremos. Pero no, nos quedamos, seguimos insistiendo y resulta que el director nos dice, pues no os puedo conceder el crédito. ¿Por qué? Porque en ese momento está con miedo por lo que le acaban de comunicar. Hay que saber cuándo hay que callar y cuándo hay que hablar. Y cuando yo hacía esto, me di cuenta, tuve que dejar de hacerlo, porque me di cuenta que había personas que desconectaban. Desconectaban todas las personas que tenían problemas económicos y yo les explicaba el tema este económico y les estaba generando más problema que el que tenían, porque ellos pensaban, es la dispersión mental que tenemos. Estamos hablando de fútbol y nos vamos a hablar de la familia de los futbolistas, o nos vamos a hablar de los amigos de los amigos de los amigos, o un amigo mío que también le gusta el fútbol. Es decir, tenemos una dispersión mental tremenda. Y en este caso, que yo hablaba de económico, pues el que tenía problemas para pagar la hipoteca, el que tenía problemas para pagar los recibos corrientes de la casa, el que no podía pagar el alquiler del departamento o del piso donde vivía. Todos estos les generaba una angustia sin querer, porque yo en mi caso era involuntario, pero en su caso la angustia la generaba la dispersión, porque si no estábamos hablando de su caso particular, no tenían por qué irse a él, pero el ser humano es así. Bueno, esta ha sido la primera parte del lenguaje, hay dos partes más, ya seguiremos y por ahora, gracias, gracias, gracias y os quiero mucho.